Junto a Fundación Ecoprácticas y Ser Creativo, Gestión y Desarrollo Humano, te invitamos a Conexiones Sostenibles, una iniciativa que busca conectar a personas y organizaciones que están construyendo un mundo más justo y sostenible. A través de nuestras conversaciones descubriremos cómo el desarrollo humano puede ser una fuerza transformadora y convertirnos en tu nuevo compañero de viaje en el camino hacia la sostenibilidad. En cada episodio aprenderemos de expertos y líderes que están poniendo en práctica soluciones innovadoras. Únete a nosotros para descubrir cómo el desarrollo humano puede ser la clave para un futuro mejor. Siempre que reflexiono sobre el tema de los talentos, no puedo evitar remitirme a mi experiencia personal. En distintos momentos de mi vida, siempre he sabido cuando hago elecciones en relación a las cosas que quiero hacer con respecto a las cosas que debo hacer. O sea, hay momentos en que uno tiene claridad, en que hay responsabilidades, hay deberes y los ejecutas, porque de alguna manera eso es lo que te permite la convivencia e interactuar con otros. Pero siempre te das cuenta cuando haces cosas hacia las que te sientes atraído de manera automática y donde sientes una motivación casi que directa a ejecutarlas. Y luego en el medio quedan una cantidad como de acciones que bueno, no te motivan demasiado, no estás obligado a hacer, pero que eliges hacer y que puedes tener un desempeño bueno ejecutando esas actividades. Cuando uno tiene la elección, cuando tienes la posibilidad de elegir, que no siempre ocurre así en distintas instancias de la vida, es muy claro cuando ves algo que no es tan relevante, que no es tan interesante y prácticamente, en mi caso por lo menos, corro en la dirección opuesta. Y cuando se me presenta la oportunidad de hacer algo que me interesa, que me atrae, que me motiva, puedo pasar horas infinitas conectada con esa actividad que estoy haciendo. El tema de los talentos tiene que ver un poco con esas distinciones, Rosalinda, y tal vez quisiera en este podcast de Conexiones Sostenibles abordar la posibilidad de una definición de los talentos. Entonces, ¿qué son los talentos? ¿Cómo emergen los talentos? ¿Cómo los podemos identificar? ¿Y cómo podemos desarrollar nuestros talentos? Bueno, te estaba escuchando y en el momento que te escuchaba, yo me iba también atrás de esa posibilidad que podemos tener, que quizás no siempre, ¿no? De saber qué es lo que me gusta, lo que me apasiona, lo que me da felicidad, lo que me da motivación y otras actividades que hago porque, bueno, en el interín de ser responsable, pues las tengo que hacer, ¿no? Y el tema de los talentos, si nos vamos quizás a muchas definiciones, algunos autores consideran que el talento es algo natural, con lo cual tú naces, que es innato, algo que lo tienes y si lo identificas sería maravilloso para que puedas desarrollarte. Y sí es cierto que los talentos, uno nace con los talentos, pero lo importante para que esos talentos te acompañen en el camino, en el viaje de tu vida, lo importante es que los puedas desarrollar. Entonces, los talentos, per se, si nos vamos a algunas definiciones, y te comentaba que había visto, ojeado, pues definiciones desde la mitología griega, que me gusta mucho la metáfora que dice que la palabra talento viene y es una balanza. Entonces, en una balanza que pesaban piedras preciosas, entonces tú dices, bueno, esa balanza, y yo estoy pesando esas piedras preciosas que yo tengo. Entonces esas piedras las he descubierto. Si las descubro, las puedo pulir y entonces esas piedras tendrán un lugar. La Biblia te lo define con la palabra de mayordomía, que es esos recursos internos que cada uno de nosotros tiene y que al usarlo podemos ser bastante efectivos y eficientes. ¿Y cuáles son esos recursos? Bueno, eso es lo que también podemos llamar como talentos.
Yo pienso que ahorita, en la actualidad, está muy en boga, todo el mundo habla de talento y hay muchas definiciones, pero todas siento que coinciden, que es eso que te es natural, que haces, que te motiva, que te hace feliz. También los japoneses lo dicen con la palabra ikigai. Ese ikigai es eso que te motiva, que te permite levantarte de la cama y decir, yo voy a hacer estas actividades. Entonces, el talento está relacionado con todo lo que yo hago que me produce felicidad, motivación. ¿Se me hace fácil identificarlo? No siempre. No siempre. Vamos a estar claros que no siempre lo podemos identificar y que a lo mejor en el transcurso de nuestra vida, desde somos niños, adolescentes, a lo mejor tampoco los padres de uno dicen, oye, este niño tiene que hacer, le va a gustar ser artista, o este niño le gusta la comunicación, entonces puede ser un gran orador, o este niño le gusta más las matemáticas, o tiene más detalles, no siempre. Entonces, quizás yo pienso que el viaje realmente interesante es que uno pueda darse esa tarea de conocerse, ese proceso de autoconocimiento y decir qué es lo que me gusta hacer. ¿Qué es lo que me gusta hacer, que me da placer, que tengo vocación para eso y que también me pueden pagar por ello? Eso realmente es buscar y desarrollar los talentos. Rosalinda, hay un autor que se llama Daniel Cohen, que tiene un libro fantástico, que es El pequeño libro de los talentos, que él hace como una provocación que a mí me parece muy interesante, donde él establece o decreta que los prodigios no existen. O sea, que los prodigios son casos como muy aislados y que realmente no pudieran utilizarse como referentes para llevar una vida profesional y personal exitosa, ¿no? Sin embargo, él también dice que, bueno, que para él los talentos son una suerte de combinación entre nuestras acciones y nuestras motivaciones para hacer esas acciones. Y que lo que define a una persona talentosa es la práctica intensiva de esa habilidad, de esa capacidad para desarrollar el talento. Entonces, bueno, ahí hay una cosa como interesante porque tiene que ver mucho con la disciplina de trabajo, como el talento, como tú lo decías, si no se pone en juego con nuestras habilidades, no lo logramos desarrollar. Y también entender que el talento requiere también ese elemento tan complejo de la motivación. Entonces, tal vez una pregunta que se me ocurre es cómo reconocemos entonces entre lo que es un talento genuino y lo que es un interés o una responsabilidad que es transitoria o pasajera. Sí, es así, o sea, y también el tema aquí cuando este autor, que es maravilloso porque él hizo todo un estudio con los semilleros de talento, él se fue a estudiarlos en Europa, y ahí es entonces donde dice, bueno, sí, existe, a lo mejor está, y puede suceder en casos donde hay situaciones donde hay prodigios, y es válido. Pero el talento per se, tú puedes tener ese talento, y insisto lo que dije anteriormente, si no lo desarrollas, si no lo conviertes, como dice también la gente del alma, puedes tener un talento, pero si no lo fortaleces, no lo vas a poder poner en práctica. Entonces, aquí lo interesante es, que lo decías ahorita, cómo reconocer ese talento, eso que me motiva, que me da nota, que realmente me gusta, ¿sí? A algo que me puede ser pasajero. Y normalmente quizás lo pasajero que puedo hacer puede estar relacionado a lo mejor con un deber que yo tengo, con una responsabilidad que yo tengo. Entonces, bueno, esa responsabilidad que tengo, entonces, bueno, tengo que ser, bueno, no sé, a lo mejor no me gusta mucho la planificación, pero dentro de mis actividades está la planificación y puedo aprender algunas estrategias para planificar. Pero sí es importante ese talento que tenemos ahí como genuino, como eso que me llama la atención, que me gusta, eso sí tiene que ver con la motivación. Y la motivación es intrínseca.
Nosotros los seres humanos tenemos motivaciones intrínsecas y esa motivación intrínseca, algunos autores dicen, cuando tú estás motivado, tú puedes realmente encontrar que esos talentos, darle a esos talentos una línea que sería tu propósito de vida, que te vas a dedicar a eso porque eso es lo que te gusta por el resto de tu vida. Entonces, el talento, cuando a mí me produce esa energía, porque ¿qué es la motivación? Es esa gasolina para yo hacer. La motivación es realmente esa gasolina para yo actuar. Un combustible. Entonces es mi combustible. Entonces cuando ese talento está conectado con ese combustible es maravilloso. ¿Qué sucede? A lo mejor, si no tengo esa motivación, alguien sí me ayuda a descubrir y me puede inspirar. Y eso también es importante. A lo mejor, ponte tú, a lo mejor un niño lo inspira el padre, pero a lo mejor un colaborador lo inspira a su líder. Entonces, sí tiene esa relación de que yo voy a hacer actividades que son transitorias en mi vida. Sí, claro que sí, y me toca y a lo mejor hasta y me las puedo disfrutar. Pero el desarrollar los talentos es lo que me produce motivación. O sea, es lo que me produce esa gasolina, es lo que me produce ese ir, ese correr, ese lograr la meta. Y el talento se tiene que ver con eso. Y ahí este autor lo dice muy bien, porque de alguna manera, ¿qué pasa? Yo tengo un talento, pero el talento lo tengo que convertir en fortaleza. Y esas fortalezas me van a dar unas habilidades. Entonces, sí hay una distinción entre cada uno de ellos. O sea, el talento como algo natural, cómo lo desarrollo y lo convierto en fortaleza donde me voy a destacar. La fortaleza es en lo que me destaco. Y las habilidades, cada conocimiento que voy a adquirir para que ese se siga manteniendo como un talento. Entonces, eso ahí hay que pulirlo en estas tres fases. Sí, hay que pulirlo en estas tres fases. Rosalinda, qué interesante esas distinciones que has hecho, partiendo de que, bueno, hay una asociación directa de los talentos con la motivación. La motivación como ese combustible, esa cosa que es intrínseca que nos impulsa de alguna manera, ¿no? Luego, la distinción de las habilidades, ¿no? Las habilidades como esa herramienta que es la que nos permite actuar desde nuestros talentos, ¿no? Y que entonces requiere que la sigamos desarrollando para que ese círculo de actividad sea virtuoso de alguna manera. Y luego el talento efectivamente como algo que nos es propio, que es único probablemente, que nos hace distinto de los demás y que en esa distinción pues hay que empezar a trabajar el reconocimiento, la identificación, la reflexión propia sobre esa mirada personal que tenemos de los talentos. A mí se me ocurre que conversemos un poco sobre qué pasa si no hacemos esas distinciones, si no logramos en algún momento de nuestras vidas como tener esa claridad, hacer ese trabajo de esa mirada interior, de esa reflexión además sistemática que viene de la práctica y que viene de nuestra acción. Y que podamos en algún momento sentirnos un poco como perdidos, como que estamos en el lugar equivocado, en el momento equivocado, ¿no? Entonces, ¿qué tan sostenible es esa interacción con los demás si no hacemos el ejercicio de identificar nuestros talentos? ¿Qué consecuencias puede tener eso sobre nosotros como personas, como individuos, pero también en esa convivencia con los demás? Sí, bien interesante lo que comentas, porque fíjate, ¿qué pasa? Si vemos también el entorno, yo pienso que quizás el sistema educativo no nos permite como que también identificar los talentos, ¿no? Porque de repente a lo mejor en casa se nos puede dificultar o nuestros padres no lo ven y bueno, no tienen por qué verlo, o sea, y tampoco la escuela o los mismos profesores de poder como que estar atentos a cuáles son las habilidades que puede tener ese muchacho, ¿no? O esa joven. Entonces, ¿qué pasa?
podemos llegar en el transcurso, y a lo mejor cada uno de nosotros ha pasado por esa, en nuestra línea de vida, que entonces llegas a la universidad y todavía te estás preguntando para qué seré bueno, qué quiero estudiar. Entonces te puedes encontrar muchachos que le hacen un test de vocación y resulta que tampoco eso que dice la vocación es lo que quiero estudiar. Entonces hay como mucha confusión y en una edad que a lo mejor es como muy difícil, ¿no? O de repente la persona termina estudiando algo y va al campo laboral y realmente no se siente satisfecho. Entonces una de las consecuencias que yo he podido mirar en estos años es escuchar personas que dicen, es que yo no soy bueno para esto. Entonces, el decirme, yo no soy bueno para esto, estudiar algo en lo que yo no soy bueno, se critican mucho, hay como un tema de criticarse más, de que no soy bueno, entonces se ponen a querer prepararse para ser bueno en eso y no se les da. ¿Por qué? Bueno, porque están enfocados en una debilidad y no en lo que son buenos. Entonces, ¿qué pasa? Se crean unos niveles de frustración muy altos, unos desempeños laborales regulares, que ni siquiera pueden llegar quizás al promedio o a estar bien, no logran las metas personales tampoco, puede crearse hasta mucha, la emocional, el tema de su manejo emocional, o tienen rabia constante, o pueden estar muy tristes o deprimidos. Y esa es una consecuencia que sí traen, porque las personas dicen, bueno, porque es verdad, yo no soy bueno para eso. Y entonces también a lo mejor te lo dice, no sé, el profesor también te lo dijo, la maestra te lo dijo, o los padres también te lo dijeron, los amigos también te lo dijeron. Entonces, estamos en una cultura, yo siento, en una fase, que es que se enfoca mucho en la debilidad en vez de enfocarse en el talento, y cuando se enfoca en esa debilidad, la persona realmente, cuando está enfocada en la debilidad que tiene, eso le va a causar mucha frustración en su vida. Mucha frustración. Entonces, tú lo ves, entonces cambios de carrera, cambios de profesión, tengo 30 años y no sé qué voy a hacer con mi vida, me han botado de los trabajos o he renunciado porque no encuentro como mi lugar. Tú decías ahorita algo, ¿qué pasa con mi identidad? ¿Qué es lo que realmente me gusta? Porque ¿qué es lo que me gusta? Entonces, como estoy enfocado, es viendo en lo mal que soy, no pienso en lo bueno que tengo. Sí, Rosalinda, hay un punto bien importante en esto que estás comentando y que tiene que ver con el cuerpo y la propia, cómo se instalan esas emociones cuando estás como muy centrado en las debilidades, cómo te hablan desde el cuerpo, ¿no? Y me has hecho recordar bueno, que como lo decía, que cuando uno tiene que lidiar con una actividad que no te gusta, pues automáticamente mi opción siempre es correr en la dirección contraria. Pero cuando no puedes correr, cuando no tienes la elección de correr, para mí son incontables las ocasiones de los dolores de estómago, del dolor en el cuello, del dolor en la espalda, porque bueno, de alguna manera esas emociones de no conexión con lo que estás haciendo se reflejan en tu cuerpo. Entonces yo sí creo que es importante ese reconocimiento que a veces te da tu propio organismo en relación a cuando estás en un lugar que te produce placer, que te permite como explotar esas mejores capacidades que tienes y sentir esa sensación de logro, de que estás alcanzando tus metas y que te estás desarrollando a tu máximo potencial. Entonces yo creo que el talento, los talentos en general, tienen ese diálogo contigo mismo que se refleja automáticamente en tu emocionalidad, pero también en tu cuerpo, en el placer que te genera hacer esas cosas. Claro, y eso está directamente relacionado. Tú estabas hablando y decía, es lo que hoy llamamos, por ejemplo, del bienestar, pues. El bienestar completo, holístico, o sea, el bienestar desde mis relaciones, el bienestar con mi cuerpo, el bienestar yo con yo a nivel emocional. O sea, eso es, o sea, cuando yo estoy haciendo lo que me da placer, yo voy a tener bienestar. Y el bienestar está relacionado, y eso lo veremos luego, está relacionado con el desempeño que yo vaya a tener después a nivel profesional. Porque, ¿qué pasa? También, por ejemplo, una de las consecuencias cuando yo no estoy dedicada a ese talento, postergo.
Entonces ahorita se habla muchísimo de la postergación. Bueno, entonces estoy postergando. ¿Por qué postergo algo? No, porque no quiero hacerlo, porque no me da nota, porque lo evito, ¿no? Entonces lo que hay que buscar es ese bienestar de lo que estoy haciendo que me produzca, ¿no? Porque a la larga, bueno, la vida es muy corta y uno lo que quiere es vivírsela bien y lograr las cosas que te dan placer. Entonces, eso es lo que hay que empezar ahí como que a mirar un poco más y pienso que se pueden mirar de los distintos entes sociales, pues, o sea, desde distintas partes, la escuela, el colegio, la empresa, la sociedad, la familia, por ahí van los tiros. Ahora bien, si los talentos tienen una relación directa con lo que hacemos, con nuestras acciones, y para desarrollar nuestros talentos y para que sean productivos, tenemos que trabajar también nuestras habilidades. Quisiera traer a la conversación un concepto que maneja también Daniel Coyle, que se llama el punto de ignición, lo llama él. El punto de ignición refiere a la activación, digamos, de una construcción identitaria, que tú lo mencionabas también, a partir del reconocimiento de una destreza en un tercero, en otra persona, que nos inspira y que nos lleva a querer desarrollar esa habilidad. Entonces, la pregunta aquí sería, pues, ¿cómo podemos incorporar eso a nuestras vidas, ¿no? Siempre uso como referencia, por ejemplo, el caso de los deportistas y de los atletas, que básicamente para desarrollar sus habilidades tienen que repetir innumerables veces un ejercicio, tienen que repetir una práctica, pero luego también tienen que observar a otros que son sus referentes, sus grandes inspiraciones, sus ídolos, que es una palabra que se usa mucho, y que de alguna manera eso le da una dirección a nuestra identidad en términos de, bueno, cómo podemos llegar allí, cómo podemos observarlo. Entonces, bueno, en términos de los que nos están escuchando, que pueden decir, bueno, yo sí tengo más o menos claros mis talentos, pero quiero ver cómo los desarrollo, qué cosas puedo hacer para justamente encontrar una manera de avanzar y de evolucionar en una tarea, en una actividad que quiero desarrollar con excelencia. ¿Qué cosas podemos introducir que puedan orientar ese trabajo? Sí, lo acabas de decir, de verdad que muy bien y lo comenta Daniel en su libro, ¿no? Y todo talento, para que sea productivo, lo tengo que practicar. Claro que sí, o sea, lo tengo que desarrollar, lo tengo que practicar y practicar. Entonces, ¿qué sucede? Voy a hablar en lo personal. Cuando tienes de repente a una persona que te inspira su manera, yo recuerdo hace muchos años en mí, un profesor de bachillerato, que era mi profesor de historia, a mí me encantaba cómo él daba la clase, me fascinaba y yo era muy buena en historia y las exposiciones y todo esto y tal. Y yo decía, wow, dar clases así como el profesor Áñez. Y pasados los años, estaba yo en tesis en mi escuela en sociología y este profesor llega y monta un colegio él y me llama para que yo dé clase en su colegio. Entonces yo, wow, ¿cómo que me llamó para yo dar clase? Entonces, claro, y me llama para dar clase de historia, que era algo que yo admiraba en él. Entonces, para mí, ese momento de preparar las clases, yo me acordaba cómo él daba las clases. Entonces ese refrán que dice, el alumno supera al maestro, es maravilloso. Cuando alguien se ve que lo superó porque te enseñó, porque te motivó. Pero ¿qué requería yo para dar una clase como él? Investigar, preparar, me motivaba porque primero hubo el reconocimiento. Entonces, concha, él me reconoció y bueno, yo voy a dar clase y tenía 21 años cuando iba en ese momento. Entonces, yo sí pienso que tú tienes que practicar algo. O sea, los que escriben no es que se sentaron y ya produje el libro, no.
tienes que escribir y vas a buscar modelos. O sea, vas a buscar ahí el que te inspira y vas a ver vas a mirar y vas quizás querer imitarlo. Y le tenemos miedo a la palabra imitación, pero espérate, imitación para que te inspire, porque desde tus talentos tú lo vas a hacer de la manera natural que te salga a ti. Así es. Pero hay una parte ahí que claro que vas a tomar. O sea, ¿quién tiene la idea pura? No, las orquestas para dar un concierto. ¿Cuántas veces tienen que practicar el concierto? Así es, yo creo, Rosalinda, que lo que ocurre también es que en ese proceso de hacer mímica del otro, de imitar, y a lo mejor aquí sí abiertamente uno puede hablar de copiarse, porque no está mal. También hay un proceso como cognitivo en esa mímica que haces del otro, donde tú reconceptualizas esa tarea y la adaptas a tus propias capacidades, a tus propias características. Es como recablearse de alguna manera, y integrar esa destreza a tu propio seteo, a tu propia manera de organizar y de actuar. Entonces, bueno, es una honra al otro. Creo que de hecho hay una expresión que dice, bueno, te reconozco esa destreza, yo la practico, la tomo de ti y la adapto y hago unas conexiones cognitivas distintas a partir de ese aprendizaje. Pero qué importante es que por ejemplo, como formas de aprendizaje, incorporemos la observación de esos comportamientos que consideramos exitosos o de alto desempeño. Entonces, bueno, en lo que tú mencionabas de cómo hacemos que las escuelas, que la familia, que los distintos entornos donde operamos favorezcan ese aprendizaje, pues tiene que ver mucho con exponernos a esa experiencia de observación del otro. ¿Cómo aprendimos las recetas de la familia? Las aprendimos porque vimos a nuestros padres, porque vimos a nuestras abuelas haciendo esas preparaciones y aprendimos y practicamos a partir de allí. Entonces creo que esas experiencias de contacto, más que reducirlas, hay que incrementarlas. Sí, y es que es el modelaje, porque te puede inspirar un familiar, pero te puede inspirar un amigo, te puede inspirar de repente un vecino. O sea, de algo que tú dices, yo quiero hacer eso, porque la cuestión es que te guste, ¿no? O sea, vas a modelar algo que te gusta, vas a copiar algo que te gusta. Si no te gusta, no lo vas a hacer, o sea, pero porque yo voy a copiar algo que de repente no me gusta. No, pero tú dices, yo quiero ser como esta persona. Y existe una práctica y hay gente que dice, lee biografías de líderes que a lo mejor te han gustado, cuáles han sido sus buenas prácticas. Y las buenas prácticas sí hay que mirarlas. Y si yo digo, bueno, mira, no sé, yo tengo, me encanta la creatividad, entonces tengo de repente un personaje muy creativo y me gusta, bueno, ¿qué hizo esa persona? ¿No? O sea, yo, por ejemplo, siempre digo, a mí me encanta Marie Curie. O sea, me encanta. Yo digo, es una de las mujeres con dos Nobel que fue maravillosa en una época extraordinaria, pero me gustaba esa capacidad y ese esfuerzo para querer investigar, para salir adelante. Bueno, tú la lees y dices, bueno, y si te gusta por algo. Entonces, bueno, que la gente también busque quiénes son los que te inspiran y lo vea. Y una manera de observar, bueno, si estás leyendo también, observa, mira. Yo creo que nosotros a veces no tenemos la paciencia del caso. Queremos que las cosas sucedan así, en la inmediatez. Y los talentos no se convierten en fortaleza con la inmediatez. Rosalinda, aquí quiero traer a la conversación el tema del error, porque le tenemos pánico a equivocarnos. Entonces, el error como fuente de aprendizaje también, porque para lograr la maestría en algo, te tienes que equivocar un montón de veces. Así es. Entonces, bueno, creo que también introducir esa cultura de que el error es parte del proceso, es parte del proceso en el que desarrollas tus habilidades, también es una cultura que hay que mover y que hay que cambiar y que hay que favorecer además, porque yo creo que el error tiene que ver con ese proceso de experimentación también de cosas nuevas. En ese desarrollo de las habilidades no somos estáticos,
O sea, vamos evolucionando y por lo general vamos evolucionando de menos a más. Exacto. Entonces, bueno, creo que allí el reconceptualizar, el darle un nuevo significado a la equivocación y al error es importantísimo, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional. Así, completamente de acuerdo. O sea, yo creo que todo lo que hemos logrado en la humanidad lo hemos logrado también gracias a los errores. Si no, no lo tuviésemos, o sea, no tuviésemos todo el desarrollo que tenemos. Entonces, no, mira el error, ve exactamente qué fue lo que sucedió y que puedes aprender de ello. Y sí tenemos que también como que conceptualizarlo de manera diferente y no mirar el error como algo terrible, que lo hice mal, y entonces ahora tengo el castigo. No, velo como un proceso de aprendizaje para que lo hagas completamente diferente. Sí, tal vez una buena recomendación es llevar notas, tomar apuntes de las cosas que hacemos y cómo los hacemos. A lo mejor cuando digo apuntes no es una cosa concretamente escrita, pero sí hacer un buen registro de lo que hacemos, de los resultados que tenemos para reflexionar y para mirarlo y para poder introducir mejoras en la próxima ocasión en que hagamos el ejercicio. Claro, y eso requiere, para eso tomar nota, requiere de algo. Si usted quiere convertir su talento en fortaleza, requiere de mucha disciplina. Mucha disciplina, porque eso requeriría toda una planificación. Oye, ¿qué hice? ¿Qué no hice? Lo estoy viendo, mira cómo lo hicimos. O sea, ese llevar notas, como llevar ese diario, y ese diario de reflexión, para que eso te pueda servir, bueno, para que te disfrutes realmente lo que haces, para que te disfrutes realmente lo que te gusta. Entonces, bueno, pero para ello se requiere de mucha disciplina. Hay que quitarle la connotación negativa al error, definitivamente, porque es más bien una fuente de aprendizaje. Rosalinda, ya como para cerrar este primer capítulo donde hemos estado conversando sobre qué son los talentos, de dónde emergen, cómo podemos construir una definición a partir de nuestra experiencia, pero también de las lecturas que hemos hecho. Yo quisiera como cerrar un poco más desde una mirada humana y humanizadora, como compartir con las personas que nos escuchan justamente lo que veníamos hablando, cómo entonces continuar ese desarrollo permanente y cómo introducir 3 elementos que para mí son cruciales en el tema del crecimiento y del desarrollo de nuestras capacidades, que tiene que ver con la exploración, o sea, esa curiosidad por conocer cosas nuevas. Por el otro lado, la experimentación, probar cosas distintas, porque a lo mejor lo que no hemos encontrado es ese punto de ignición que habla Daniel Coyle. Y luego, después de esa exploración y de esa experimentación, cómo podemos plantearnos retos permanentes que nos lleven a ir mejorando ese desempeño y avanzando a lo mejor hacia un nivel de maestría, hacia un nivel donde podamos sentir que efectivamente estamos aprovechando el máximo de nuestras capacidades. Sí, el tema de experimentar, explorar y ver qué podemos hacer, me lleva a un poco lo que dice Galo, que ellos te plantean que diariamente, si estás consciente de lo que te gusta hacer, de lo que te da nota y de tus talentos, todos los días de manera muy natural, tú lo vas a poner en práctica. Todos los días. No obstante, a lo mejor algunas de las personas que nos están escuchando pueden decir, sí, pero es que yo a lo mejor no he explorado exactamente qué es eso que me gusta hacer. Y a lo mejor estoy en una zona en que experimentar algo a lo mejor me da mucho miedo y uno tiene que superar el miedo y decir, bueno, pero experimentalo a ver qué pasa, ¿no? Entonces, sí es como muy importante, y tú lo decías hace un rato, como que tomar nota de lo que estamos observando, bueno, pero también tome nota de lo que a usted le gusta hacer. Y de eso esas actividades que a usted le gusta hacer, véalas y cómo las está practicando, cómo las vive diariamente. Y que cada una de esas actividades que le gusta hacer, cómo lo puede hacer en un ámbito que a lo mejor nunca te lo planteaste. Explora eso que te gusta y en qué aspecto y arriésgate.
Porque si no hay el riesgo, ¿cómo puedo saber que esto realmente va a ser algo que me va a nutrir en un futuro? Entonces, el tema del talento no es solamente decir, porque esto está, y lo vamos a seguir conversando, el tema del talento es que yo puedo tener talento para lo estratégico, yo puedo tener talento para ejecutar, yo puedo tener talento para relacionar. Bueno, perfecto. Pero ahí en la relación, o sea, a ti te gusta relacionarte, ajá, pero te quedas en el grupito solamente con el que te relacionas o te vas un día y quieres relacionarte en otros aspectos para que conozcas y puedas experimentar si ese relacionarte te va bien con personas de un nivel de literatura alto o te gusta, no sé, hacer collage y quieres ahora experimentar el área artística, no sé. Entonces yo sí pienso, en primer lugar, que las personas tienen que como que de repente hagan el ejercicio de escribir cuáles son las actividades que te gusta hacer, que te dan nota, cómo las vives, cómo las exploras, cómo las conoces y cuáles son los espacios en que puedes obtener algo o experimentar algo que no sabías. Sí, yo creo que es interesante, Rosalinda, el tema de lo que se llama la conciencia plena, ¿no? El estar presente en todas las acciones. Y el miedo, que es una palabra que pusiste sobre la mesa, es pésimo consejero para el aprendizaje. Entonces, el tema de asumir riesgos tiene que ver con superar muchas veces los miedos, que son miedos creados en la mayoría de las veces por nuestra mente, ¿no? Hay personas que lo enuncian como, bueno, salir de la zona de confort. Los riesgos pueden ser controlados y pueden ser experimentales también, o sea, no es lanzarse al vacío, pero uno puede ir de manera incremental, incorporando nuevas experiencias. A mí eso de los retos me gusta como llamarlo nuevas experiencias, como pequeñas tareas diarias, donde esos talentos los ejercitemos en otro entorno, con otras personas que no son las habituales, porque a lo mejor allí podemos descubrir unas aristas nuevas y unas maneras nuevas de desarrollar nuestras capacidades. Entonces la invitación también es que en esos retos superemos los miedos, trabajemos nuestros miedos, obviamente, que no es fácil, no estamos diciendo que eso sea fácil, no, pero que a lo mejor estar consciente de ello y hacer ese ejercicio de conciencia plena, de estar presente, de observarnos, puede ayudar en esos procesos de aprendizaje. Así es. O sea, el tema es arriesgarnos y experimentar desde eso que me gusta. Porque también eso que me gusta, si no lo he vivido plenamente, claro que me produce miedo. Entonces el miedo tiene dos facetas maravillosas. Una que me protege. Esa me protege y yo puedo ir con cautela y puedo verlo y tal. Y el miedo me va a ayudar a que yo pues haga el primer paso. Pero hay otro aspecto del miedo que sí no es tan bueno, que es cuando me paraliza. Correcto. ¿Okay? Entonces, qué importante es que experimentemos. Y a lo mejor, me gusta mucho lo que acabas de decir, ¿qué sucede si en el momento que estoy experimentando y arriesgándome, me doy cuenta de algo que no tenía tan consciente y lo traigo a la conciencia y estaba ahí como que escondido? Y resulta que, oye, que sí lo puedo hacer muy bien. Entonces ahí la persona empezará también a ese proceso de observarse y decir, oye, sí puedo, me gustó, déjame entonces seguir aprendiendo. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en redes sociales para no perderte ningún episodio. Comparte este podcast con tus amigos y familiares y juntos inspiremos a más personas a tomar acción.